Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Hunter Biden, también lo más reciente en los casos que enfrenta el expresidente Donald Trump, con Bárbara Llanes. Ella es abogada y fue fiscal federal especializada en delitos graves. Muchas gracias, Bárbara, por estar nuevamente en Directo USA. Veíamos el teatro que se dio en esta audiencia. Una persona que es declarada en desacato, el Congreso tendría que ir al Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia tendría que decidir si lo acusa o no. Hunter Biden simplemente fue allí como seguramente para provocar a los republicanos. ¿Esto cambia en algo el proceso que él enfrenta a nivel en la justicia federal y lo que avanza a nivel político en el Congreso? Como mencionaste anteriormente, realmente es un tema de todo. Es un tema un poco de teatro político y la guerra pública entre los republicanos y la familia de Biden que existe en estos momentos. Porque legalmente el hecho que voten en la Cámara para el desacato de Hunter Biden, realmente tendría que ser una votación para que el Departamento de Justicia entonces lleve a cabo una investigación contra Hunter Biden y determine si lo van a acusar de algo. Pero como estaba presentando el abogado de Hunter Biden, el tema es que Hunter Biden no está de acuerdo con someterse a una deposición en puerta cerrada por las preocupaciones que han expresado él y su abogado sobre el tipo de información que tal vez van a sacar que no sea correcta, que sea cosas inventadas. Entonces él ha ofrecido, en vez de aceptar la citación o la citatoria, ha ofrecido aceptarla bajo la condición que sea pública. Y por eso tuvimos esta situación de hoy. Es para hacer hincapié al hecho que está dispuesto a hablar con los republicanos y con el Congreso, pero solo bajo ciertas condiciones. Y es interesante porque el presidente de la Comisión de Supervisión del Gobierno, el congresista Comer, había dicho antes de que Biden aceptara que podía ir o a una reunión a puerta cerrada o a una audiencia pública, pero ahora dicen él no impone las reglas. Y otro tema interesante, el presidente de la Comisión Judicial, Jim Jordan, hace más de 600 días recibió un citatorio, lo ignoró, pero ahora quiere declarar a Biden en desacato. Hablemos de otro tema. El expresidente Donald Trump asistió ayer a una audiencia en la comisión, en la Corte de Apelaciones en Washington. Un panel de 3 magistradas estudia si le conceden o no, como él pide, la inmunidad total de cuando era presidente por los actos del 6 de enero. Él dijo que habría un término en inglés, bedlam, que habría caos en Estados Unidos si no se la dan, pero cuando uno escuchaba las preguntas y las respuestas de las magistradas, no estaban muy convencidas de los argumentos de Trump y de sus abogados. Correcto, porque realmente existen los argumentos por lado de la fiscalía, que es que si un presidente disfruta de ese tipo de inmunidad, eso quiere decir que un presidente está por encima de la ley y eso tampoco puede ser posible. Entre algunos de los temas que surgieron en esa audiencia, por supuesto, es el alcance y el impacto de esa inmunidad de Trump, porque si él realmente disfruta de esa inmunidad, cuáles son las implicaciones para futuros presidentes. Y el panel de jueces hizo varias preguntas que demostraba preocupación por ese tema. El abogado de Trump, por supuesto, también argumentó que el presidente solo puede ser acusado penalmente y juzgado después de ser condenado por el Senado por las supuestas acciones, pero también igualmente sabiendo, como sabemos, que las funciones del Senado, del Congreso, tienen un elemento político que no existe necesariamente cuando estamos hablando de tribunales normales jurídicos. Surgieron preguntas sobre si hay una mezcla de lo político y lo judicial que no debería existir si se acepta los argumentos del abogado de Trump. Y pues realmente, creo que una de las preguntas interesantes es que uno de los amigos de la Corte, y la Corte habló de esto, hizo preguntas sobre esto ayer durante el argumento, uno de los amigos de la Corte, o sea, diferentes organizaciones pueden someter información a la Corte
sugiriendo ciertas conclusiones jurídicas. Ese amigo de la Corte había sugerido que la Corte no tiene jurisdicción para escuchar este argumento. Pero lo interesante es que ninguna de las partes, ni la parte de Trump, ni la parte de la Fiscalía está de acuerdo. Las dos partes indicaron que sí piensan que la Corte tiene jurisdicción para resolver esta pregunta. Entonces vamos a ver qué hará la Corte. Y hay una duda, decían, la Corte no tiene jurisdicción, si lo entiendo bien, porque no ha habido un fallo condenatorio y hasta que no haya un fallo condenatorio no tiene nada que apelar. Veremos si lo aceptan o no. Muchas gracias, Bárbara. Y para terminar, mañana Trump va a comparecer ante el tribunal en Nueva York donde termina el proceso civil en su contra por fraude hipotecario. Ya fue determinada su responsabilidad. Quería testificar, pero el juez le dijo que no. Y esto es parte de todo este teatro político, es porque no aceptó las condiciones que le impusieron a tiempo y por eso no se podrá dirigir, pero ahora dirá que fue que no lo dejaron hablar. Muchas gracias. Bárbara Llanes, abogada y ex fiscal federal, nos acompaña desde Miami.